So if you were here the last week, Bueno, si usted estuvo la última semana, we covered the introduction to the book. cubrimos la introducción del libro And I said there were 4 words that were very important to this book. y les dije que hay 4 palabras muy importantes para este libro. The first one is redemption, La primera, redención, to be purchased. que es volver a ser comprado. Jesus redeemed us. Jesús nos redimió. Jesus purchased us. Jesús nos compró. The next one is justification. La próxima, justificación, Is a legal term. que es un término legal To be found not guilty. y es ser considerado no culpable. As though you were in a trial Como si estuviera ante un and tribunal you were not guilty, y le dicen que usted no es you were culpable, justified. usted queda justificado. The opposite of that Lo opuesto de ello is condemnation. es condenación. When you go to a trial, Cuando usted va a un you juicio are found guilty y allí lo hallan culpable and you are condemned. y lo condenan. Entonces el libro de Romanos So in the book of Romans habla de la redención, speaks of la redemption, justificación, justification, la condenación y condemnation, la santificación. and sanctification. Santificación es ser santo. Sanctification is to be holy. When you receive Jesus, Cuando usted recibe a Jesús, you become a saint of God. usted pasa a ser un santo de Dios. No es que usted tiene que morirse y el Papa lo tiene que canonizar. It's not that you have to die and then the Pope canonizes you. That's not, none of these people were dead and Paul calls these people the saints of God. Ninguna de estas personas estaban muertas cuando Pablo les llamó los santos de Dios. Vamos a ver en el Corintios qué tan mal estaban los santos de Dios. And then we're going to see in Corinthians how badly those saints of God were. Pero entonces hablamos de estos 4 puntos But then we spoke of those 4 points. y el libro se resume de esta manera. And then the book could be summarized this way. La primera parte The first part era la necesidad de redención. is the need for And redemption. we found that Paul made the argument Y vimos que Pablo hizo el argumento that the Jews and the Gentiles need to be redeemed. que tanto los judíos como los gentiles necesitaban ser redimidos. Then it says that through Christ we are justified. Luego dice que a través de Cristo somos justificados. And this is apart from the law. Y esto es lejos de la ley. Porque él está hablando a judíos. Because he's speaking to the Jewish a people gentiles. and to the Los Gentiles. judíos piensan buscar salvación por la ley. The Jewish people sought salvation through the law. Y por lo menos en aquel entonces, And at least back then, todavía el sistema sacrificial estaba operando. the sacrificial system was in operation. Hoy día eso no está operando. But today that is not in Because operation. after Jesus' death and resurrection, Porque después de la muerte y la resurrección de the Jesús, Romans came and destroyed the temple. los romanos llegaron y destruyeron el templo. They scattered the Jewish people Y esparcieron al pueblo judío. up to this very day. Hasta este mismo día. Hasta el día de hoy. To this very Por day. eso usted ve los judíos bien religiosos vestidos todo de negro, con un sombrero negro y todo. That's why you see the very religious Jewish people dressed all in black with a black hat. ¿Usted sabe por qué? Do you know why that is? Eso representa el luto por la destrucción del templo. That represents their mourning over the destruction of the temple. Por eso están vestidos así. That's why they dress like Y that. ellos están buscando reconstruir el templo. And they are looking to rebuild the temple. Well, the first obstacle Bueno, el primer obstáculo was that there was no Israel. es que no había Israel. But we know that in 1948 Israel became a nation. Pero ya sabemos que en el 1948 Israel volvió a ser nación. El segundo obstáculo And the second es obstacle que el templo tiene que ser en Jerusalén. is that the temple must be built in Y Jerusalem. no fue hasta más tarde entre guerras con los países árabes And it wasn't until later with the wars with the Arab que ellos nations pudieron retomar parte de Jerusalén that they were able to take back part of y Jerusalem. después toda Jerusalén. And later all of Jerusalem. Ahora y usted dice, ¿por qué no lo construyen? And now you may ask, well, why haven't they rebuilt it? Porque en el lugar Because in the donde site ellos piensan que debe estar, where they think it should be cuando rebuilt, los musulmanes conquistaron ese territorio, when the Muslims conquered that territory, ellos edificaron un templo they built a que se temple llama el Domo de la Roca, which is the Dome of the Rock, que está en pie hasta el día de hoy. which still stands to this day. Y es un territorio usado por los musulmanes. So it's a territory that the Muslims use. Así que, ¿y qué va a pasar en el futuro? So what's going to happen in the future?
You have to take my class on the end times. Tiene que tomar mi curso acerca de los últimos That's tiempos. not this class. Porque eso no lo vamos a ver en esta clase. So when you're redeemed, you sanctify yourself. Entonces, cuando usted es redimido, usted se santifica. So Jews and Gentiles are the ones that Jesus came to redeem. Vemos que Jesús vino a redimir a los judíos y a los gentiles. That means everybody on the planet. Lo que significa es a toda persona en el planeta. The Jew had the mind that the Messiah came for the Jews. Los judíos tenían la mentalidad que el Mesías venía para los judíos. Es más, y por eso fue un paradigma tan fuerte In fact, that's why it was such a strong que paradigm los apóstoles salieran de Israel. for the apostles to leave Israel. Dijeron, uy, estos fueron a Samaria. They said, oh, but they went to Que Samaria, todavía más o menos eran primos. which they were still kind of related. They were cousins. Y después cuando dijeron, fueron a los griegos. But then they said, but then they went to the Greeks. Por eso muchos no salieron. Por eso Pedro tuvo tanto problema ir a Cornelio, el centurión. That's why Peter had such a difficult time to get to Cornelius, the centurion, Because of his Jewish mindset. por la mentalidad judía que él tenía. Pero vemos que la redención es para todos. But we see that redemption is for Y everybody. hoy día eso ha dado fruto en todo el mundo. And today this has borne fruit throughout the whole world. There are approximately 2.6 billion Christians in the world. Hay aproximadamente 2.6 mil millones de creyentes en el mundo. Aproximadamente un 30%. So that's approximately 30%. Es, si le llamamos religión, la religión más grande del mundo. If we were to call this a religion, it would be the biggest religion of the Es world. la cosmovisión espiritual más grande en el mundo ahora. It's the largest spiritual worldview in the world right now. ¿Cuántos judíos hay hoy día? How many Jewish people exist today? Estamos hablando de 2.6 mil millones de cristianos. We're talking about 2.6 billion Christians. Y hoy día hay como 16 millones de judíos And today we have about 16 million en Jewish el people mundo entero. around the whole world. So that means that the gospel worked. Significa entonces que el evangelio funcionó It's working. y que está funcionando, It's advancing. que está avanzando, It's filling the earth. que está llenando la tierra. Ahora, de esos 2.6 mil millones de cristianos, Now, from those 2.6 billion Christians, aproximadamente approximately de 500 a 700 millones about 500 to 700 million of them son cristianos llenos del Espíritu. are spirit-filled Christians. So these would be charismatic Pentecostal, Serían los carismáticos pentecostales apostolic churches. o apostólicas, esas If iglesias. you look for the genealogy of our church, Si usted mirara la genealogía de nuestra iglesia, of the theology of our church, de la teología de nuestra it goes iglesia, through that line. pasa por esa línea. Usted es uno de esos 700 millones. So you are one of those 700 Lleno del million Espíritu. that is filled with the Y Spirit. los estudios demuestran And studies que demonstrate esas iglesias that those churches llenas del Espíritu filled with the Spirit son las más crecientes en el mundo entero. are the fastest growing around the whole Son las world. que están tomando más territorio. They're the ones taking the most Son territory. las que están expandiendo. They're the ones expanding. Quiere decir que usted puede prácticamente ignorar 2.000 millones de cristianos Which means you could practically ignore 2 billion other Christians, si son salvos acaso. even if they're saved even. Por lo menos le preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, soy cristiano. Because at least if you ask them, they say that yes, they are But if Christians. you were a Christian before, you know the difference. Pero si usted era cristiano antes, usted conoce la A diferencia. dead Christian, you know the Es difference. decir, si usted antes era un cristiano de los muertos, usted ahora conoce la Between diferencia calling yourself a Christian entre solo llamarse and being cristiano a Christian filled with the y Spirit. ser cristiano lleno del Espíritu. So we see the Jews and Gentiles, Así que vemos que es para judíos y para and gentiles, the fruit of that redemption y el fruto de esta redención is service. es So servicio. usted tiene que saber So you need to know que usted estaba en condenación de pecado, that you were in a condemnation of sin, que Jesús lo redimió, that Jesus redeemed con you, la misma lo justificó and then He y justified lo you, santificó, and He lo sanctified you. apartó He set you para apart que usted le sirva, so that you would serve y el Him. fruto es que usted ahora va a servir a otros. And the fruit of it is that now you go and you serve Usted va others. a evangelizar a otros. You go and you evangelize Usted va a others. enseñar a otros. You go and teach others. You may never stand in the pulpit to preach, Puede que usted nunca se pare en un púlpito a predicar, but God has someone for you to preach
preach out there. Pero Dios tiene a alguien allá afuera a quien usted le va a No predicar. espere que yo vaya a predicarle a la persona que Dios separó para usted, Don't wait for me to go and preach to that person that God separated for you. porque esa le toca a usted. Because that person is there for you. Por eso Dios se la puso cercana. That's why God put that person close to Ok, you. sigamos. So then we Esto continue. rápido. Do this quickly. Redención de la humanidad, ya hablamos de eso. We already spoke about this. Los gentiles son pecadores. Gentiles are sinners. Y en el capítulo 3, And then in chapter 3, un versículo muy importante es Romanos 3:23. a very important verse, Romans 3:23. In this church you hear it every week. Y en esta iglesia usted lo escucha toda la semana. When we do the calling, Cuando hacemos el it llamado, says, for all have sinned decimos por cuanto todos han and pecado fallen short of the glory of God. y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí viene la doctrina de justificación. So then here's the doctrine of Es justification. que somos justificados por Cristo That we're justified by Christ aparte de la ley. apart from the law. Todos pecaron So all have y en sinned, Cristo todos podemos ser salvos. and in Christ all of us can be saved. También hablamos de el ejemplo de Abraham. We also spoke about Abraham's example. Abraham believed God Abraham le creyó a and Dios that was counted for him as being righteous. y le fue contado como justicia. And we are like Abraham Y nosotros somos como because Abraham. we believe God through Christ's salvation, Porque nosotros le creemos a Dios a través de Cristo en la salvación. and the result is that by faith we are saved. Y el resultado es que a través de la fe nosotros somos salvos. So you were not saved by your merits. Así que usted no fue salvo por sus méritos. So Abraham is not only father of the Jewish people in the natural, Así que Abraham no solo que es padre de los judíos en lo natural. he's really the father of faith En verdad, él es el padre de la fe of all those that believe. de todos los que creen. Así que usted puede decir, yo soy descendiente de Abraham por fe. So then you can say, I am a descendant of Abraham by faith. Así que promesas de Abraham de bendición son para mí también. So the promises of blessings for Abraham are for me as well. Entonces Dios le dio la promesa por fe, no por ley. So God gave him that promise by faith and not by law. Hablamos que el resultado de ser justificado ante Dios We said that the result of being justified before God es que usted tiene paz con Dios. is that you have peace with God. There is no more enmity between you and God. Ya no hay enemistad entre usted y There is Dios. peace with God. Hay paz con It's a Dios. supernatural peace. Y es una paz sobrenatural. Hay personas que puede que no estén peleados con nadie, pero no tienen paz con Dios. Some people may not have a problem with someone, but they still don't have peace with God. Quiere decir, no pueden, nunca se sienten satisfechos. Meaning they never feel satisfied. Siempre buscan una cosa más. They're always looking for something Por else. eso la gente busca drogas. That's why people look to drugs. Busca cualquier cosa que los entretenga. They look to anything to entertain Que them. se les olvide el mundo. So they can forget the Van a world. ver películas. Or they go and watch a ver movies. otras cosas. Or go to do Para anything no else. vivir su realidad. They just don't want to live their reality. Entonces vemos ahora la comparación de los dos hombres que nacieron sin pecado. So then we see that comparison with these two men that were born without sin. Adam came to the earth without sin. Adán vino a la tierra sin pecado. He wasn't born, he was formed fully grown. Pero él no nació, él fue formado, totalmente crecido. And Jesus, who had to go through the entire experience we go through. Pero Jesús sí tuvo que pasar toda la experiencia que nosotros pasamos. Vemos que Adán desobedeció We see how Adam y disobeyed. por ese uno, And because of that todos one, los demás all the rest caímos en esa naturaleza pecaminosa. fell with that sinful nature. Pero entonces ahora con uno, Jesús, But then also with one, with que Jesus, sí obedeció, who did a obey, través de él, through him, se cancela todo lo malo que vino a través de la desobediencia de Adán. all the bad things that came to us through Adam's disobedience is canceled out. So by one man, Entonces, por un hombre, we ended up being condemned. fuimos todos condenados, So by one man, the Son of God, pero también por un hombre, por el Hijo de Dios, we are justified. somos justificados. Y ahí vamos ahora. Amén. Sí, denle un aplauso. Amen. Give him an applause.
Ahora vamos al capítulo 6. So now let's go to chapter 6. Okay, ahora usted fue redimido, Now you've been fue redeemed. justificado. You've been justified. Dice que lindo, no fue por obra, You say, wonderful, it's not by fue works. por gracia. It's by grace. Y ahora viene una pregunta. So now a question comes. Pero él hace esta pregunta. But he asks his Y question. esta pregunta se puede hacer hoy día. And this question could be asked Se le today. puede hacer a los cristianos. We can ask Christians this. Versículo 1. Verse 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? He said, what shall we say? Shall we remain in sin that grace would abound? In other words, you say, when God forgives me of my sin, His grace is great. Es decir, cuando Dios me perdona mi pecado, su gracia es grande. So people said, let's continue sinning. Entonces hubo personas que dijeron, pues sigamos And pecando. that way His grace keeps coming. Y así va a seguir llegándonos su gracia. Hay gente que piensa And there are people que that son think cristianos y pueden seguir viviendo como el mundo. that they're Christians and they can continue to live the way the world Es lives. más, hay gente que tiene la doctrina In fact, there's people that have a y doctrine dice, yo soy salvo, no pierdo mi salvación. that say, once I'm saved, I can't lose my Por salvation. tanto, yo puedo vivir como me dé la gana. Therefore, I can live however I want to. Así piensan alguna gente. That is how some people think. Aquí el apóstol Pablo responde. But Apostle Paul here responds. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? He said, shall we continue in sin that grace may abound? En ninguna manera. Certainly not. Claro que no. Of course not. Para ponérselo en términos modernos. To say it in modern terms. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? For those who have died unto sin, how shall we continue to live therein? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, Therefore we were buried with him through baptism into death, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So when you had water baptism, Entonces cuando usted fue bautizado en aguas, water baptism is a public declaration ese bautismo en aguas es una declaración pública in the natural realm en el ámbito of natural what happens in the spiritual realm, de lo que ocurre en el ámbito en el espiritual. mundo espiritual. In the spiritual Cuando world, usted recibe a Cristo, when you receive Christ, usted es bautizado en Cristo. you are baptized in Christ. What does that mean? ¿Y eso qué significa? Baptized means to be submerged into. El ser bautizado significa ser sumergido en. So you are put in Christ. Entonces usted es puesto en You Cristo. are part of the body of Christ on the earth. Y usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces ahora no es su vida, es la vida de Cristo. So now it's not your life, now it's the life of Cuando Christ. Cristo muere es como si usted murió. So when Christ died, it's like you died. Cuando Él resucita, usted resucitó. And when he resurrected, it's like you Y resurrected. usted resucita la vida del Espíritu, And you've resurrected into the life of the no Spirit, de la carne. not of the flesh. Entonces cuando usted se bautiza en agua, So then when you are water you are baptized, declaring in the spiritual realm, usted está declarándole al ámbito I espiritual, am submerged in Christ. estoy sumergido en I Cristo, died in Him. he muerto en Él. And now, just like He resurrected, Y ahora, así como Él resucitó, I come back from the dead yo vuelvo a levantarme de los as a muertos new person como una persona with a nueva, new life con una vida as a nueva, son or daughter of God. como hijo o hija de Dios. ¿Hay alguien aquí que no se ha bautizado? Is there anybody here who has not been water baptized? Si no se ha bautizado, If you've not been cuidado, lo baptized, meto ahora mismo. watch out. We'll do it right now. Bautícese. Be baptized. Hay personas, usted le pregunta, ¿cuánto tiempo eres cristiano? Some people you ask them, how long have you been a Ay, Christian? hace 5 años. Oh, 5 years ¿Y ya now. te bautizaste? Did you get baptized? No. No. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Jesus said, believe and be baptized. Jesús dijo, creed y sed His bautizados. first command you're ignoring. Usted ya está ignorando el primer mandamiento que dio. Y quiere que le salga bien las cosas. And then you want things to work out for Quiere que you? los demonios se vayan. You want the demons to Y flee? usted no ha hecho ni lo primerito que Jesús le dice, bautízate. And you haven't obeyed him in the very first thing he said to do, which is
get baptized. Yo sé que le estoy predicando al coro porque ya usted se bautizó. I know it's like I'm preaching to the choir here because you're all Pero baptized. yo estoy seguro que usted se va a encontrar a alguien But I'm sure that you're going to find someone por ahí entre los hermanitos. somewhere there among the brethren. So then you, as an older brother, Y usted como su hermano o hermana mayor, then tell him, hey, you need to get baptized. dígale, oiga, se tiene que bautizar. What are you waiting for? ¿Qué está esperando? It's a beautiful Si experience. es una experiencia hermosa. No le cuento testimonios porque se nos va el tiempo. I'm not going to tell you a testimony on that because El- time's slipping. El versículo 6. Verse 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Entonces en el mundo espiritual, So then in the spiritual como world, ese viejo hombre es crucificado. it's like that old man who was crucified, Pero usted lo tiene que mantener en la cruz. but you need to keep it on the cross. What do you mean? ¿Qué me quiere decir? Your bad habits, Sus malos your hábitos, things that are against God. esas cosas que están en contra de Dios. People want to blame the devil for everything. Las personas le quieren echar la culpa al diablo de todo, It's not always the devil. pero no siempre es culpa del diablo. In fact, he came because you did something he liked. Es más, él vino a usted porque usted estaba haciendo algo que a él le gusta. Entonces usted le echa la culpa al diablo, pero a veces es la carne. So you blame the devil, but sometimes it's the El flesh. que robaba, que no robe más. So the one who used to steal no Hablaba more. mentira, que no hable más mentira. If you used to lie, don't lie anymore. El que era infiel, no sea infiel. If you were unfaithful, don't be Those unfaithful are anymore. things, works of the flesh. Esas son todas obras de la carne. El chismoso, The gossiper, cállese la boca. be quiet. Entonces, de ahí en adelante, So from there he forward, says, present your members as instruments of él righteousness. dice, presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. Before you use it for the devil. Antes usted lo usaba todo para el diablo. Now use it for God. Ahora úselo, pero para Dios. Especialmente mientras más malo era usted. Especially the worse you used to En el be mundo. in the world. Era lo peor de lo peor. When you were the worst of the Cuando worst. usted venga a Cristo, usted tiene que ser el mejor de los mejores. Now when you come to Christ, you need to be the best of the best. Usted decía, en el mundo yo me metía con cualquiera. When you used to say, in the world, I used to mess with Ahora everybody. dice, en Cristo yo evangelizo a cualquiera. Well, now you have to say, in Christ, now I'll evangelize to En everybody. el mundo yo robaba. In the world, I used to Pero en steal. Cristo ahora yo le doy a los que tienen necesidad. But now in Christ, I give to people in need. Eso es como luce That's the way it looks. un verdadero cristiano A true Christian que sabe he sido redimido, who knows I've been redeemed, justificado, justified, santificado. sanctified, Ya no vivo yo. and I no longer live. Cuerpo fue muerto, My body was put to pero ahora death, resucité en Cristo. but now I've resurrected in Christ. So then it says, now present your members as instruments of Y righteousness. dice, presentad vuestros miembros como instrumentos de Y justicia. ahora dice, el pecado no va a gobernar sobre su vida. And then it says, sin will not reign over your life. Porque ahora tenemos perdón, estamos bajo gracia. Because now we have forgiveness, we are under grace. Y sigue hablando. And then he continues to say, Entonces usted se debe considerar muerto al pecado, so then you should consider yourself as dead unto sin, pero vivo para Dios. but alive unto God. When you're dead to something, Cuando usted está muerto a algo, that does not elicit a response from you. ya eso no le puede sacar a usted una respuesta. Si alguien está muerto, If someone is dead usted le da una patada. and you kick them, Si va y le da a usted ese cuerpo una patada, usted no está muerto. now if that body kicks you back, the body's not dead. Uy, eso es una prueba para muchos de You ustedes. see, that's a test for many. Si alguien le habla mal a usted, If someone speaks wrongly to si you usted está muerto, usted and you're está, dead, you're like, well, no le importa. you don't care. Pero si no, le voy a meter un piñazo. But if you're alive, like, I'm gonna beat him up. So you can judge yourself. Así que usted mismo se puede juzgar en eso. Is my flesh still alive? Si es que usted sigue con la carne viva allí. Pero continúa diciendo, la gracia no es un permiso para pecar. But then he continues and he says that grace is not permission to sin. No, yo voy a robar y después pido perdón a Dios. No, No. eso es mentalidad. No, I'm just going to steal it and then I'll just ask God for forgiveness. That's just a wrong Me mentality. estoy mordiendo la lengua aquí. And I'm holding back my tongue from saying it.
Pero eso no es de Dios. But that's not of God. People that believe I can just sin and then I'll just ask forgiveness. La gente que piensa, bueno, voy a pecar, pero después pido perdón. Because we're under grace. Porque estamos bajo gracia. Well, because of grace, you don't want to sin. No, es que por estar bajo gracia es que usted no quiere You pecar. don't have permission to sin. Usted no tiene permiso para A hacerlo. sinful lifestyle Para tener un estilo de vida pecaminoso. shows that you have not died in Christ. Porque eso lo que muestra es que usted no ha muerto en Cristo. Así que eso de un cristiano carnal, no digo cuando es nuevo. So that whole thing about carnal Christians, and I don't mean it when people are new. Cuando uno es nuevo, uno es carnal. When you're new, you are carnal. When you see a baby, Cuando usted ve un bebé, his diaper stinks. en su pamper, su pañal tiene peste. Ya lo cogió. Did you catch it? Igual un nuevo creyente Same thing goes for a new que believer. tiene que limpiarse. You would need to clean them up. Pero si ya usted tiene 10 años en la iglesia, But if you've been in church for 10 especialmente years, el Rey Jesús, particularly at King y todavía los Jesus, pañales no están buenos, and your diapers still aren't right, todavía hay que ponerle pañales. we still have to put diapers on for Se you. está operando como un carnal. That means that you're operating as a carnal person. Y aquí termina Pablo con el segundo versículo And then Paul here goes to the second that verse you hear every Sunday in this pulpit. que usted desde este púlpito escucha todos los domingos. Romans 6:23. Romanos 6:23. For the wages of sin is death, Porque la paga del pecado es but the muerte. gift of God is eternal life in Christ Jesus. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya usted tiene 2 versículos a memorizar para evangelizar. See, you have 2 verses now you can memorize to evangelize with. 3:23. 3:23. La paga del pecado es The muerte. wages of sin is death. Y aquí tenemos el 6:23 And then 6:23, que dice, pero en Cristo es la vida eterna. it talks about, but in Christ we Tres- have, 3:23 es que todos hemos pecado. right. 3:23 is for all have sinned. Okay, and then we have 6:23. Y entonces 6:23, que es este. So then he speaks to the Jews Entonces le habla a los judíos and he says that if you have died to something, y les dice, si has muerto a algo, you are no longer subject to it. ya no eres sujeto a eso. Y el ejemplo que da es el del matrimonio, And the example he gives is marriage. hasta que la muerte los separe. He says, it's unto death do you part. Quiere decir que si uno se muere, Meaning, if one of them dies, ya está libre. the other one is free. Entonces aquí dice, igual con la ley y con el pecado, He says the same thing applies to the law of sin. que cuando estamos en Cristo, That when we are in we Christ, have died to the law. hemos muerto a la ley. And when you ask a Jew, what is the law? Y cuando usted le pregunta a un judío, ¿y qué es la ley? He's not talking about the speed limit. No está hablando aquí del límite en velocidad. It's talking about 613 laws Se refiere aquí a 613 leyes that is in the Old Testament que son parte del Antiguo that Testamento they had to fulfill que ellos tenían que cumplir in order to be right with God. para poder estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos quieren cumplir todos los días 613 leyes? How many would like to have to keep 613 laws every day Para estar bien con Dios. to be right with God? Aquí quizás usted se pase un poquito de velocidad, pero Because- nadie lo vio y salió bien. Because you know, you might go a little faster than the speed limit, but no one saw it, so you're okay. But we're talking about God, that He sees everything. Pero estamos aquí hablando de Dios que todo lo ve. So He says that when we are in Christ, Así que está diciendo que cuando estamos en Cristo, to the Jewish people, a las personas, a los judíos, they are already dead to that law. ellos ya estaban muertos a esa ley. And now they are under the law of the Spirit. Así que ahora estaban bajo la ley del Espíritu. That's in chapter 7, verse 6. Y ese es el capítulo 7, versículo 6. Then he starts to speak to the Jews about the law. Y entonces empieza a hablarle a los judíos acerca de la ley. The law, first of all, is holy. La ley, primero que nada, es santa. The law is just. La ley es The justa. law is good. La ley es buena. The problem is that because of our sinful nature, we don't obey it. El problema es que por nuestra naturaleza pecaminosa no la obedecemos. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. That is what he is saying to the Y Jewish cuando people. ellos ven y dicen, no matarás, And then they say, well, where it says, thou shalt not no kill, vas a adulterar, or you won't commit adultery, entonces ahora tiene ganas de adulterar. now you want to commit adultery. Si alguien dice, no toque porque la pared está pintada, It's like if someone says, don't touch that wall, it was just painted. usted tiene ganas de tocarla. What you want to do is you want to go and touch it.
So he says, sin in me Entonces dice él, es que es el pecado en mí is incited. que se incita. The law is spiritual. La ley es espiritual. Miren qué tremendo, la ley es espiritual. Look at how tremendous this is. The law Pero is por spiritual. eso la persona en la carne no la puede cumplir. But that's why a person in the flesh can't fulfill it. Dice, somos carnales. He said, we are carnal. Y ahora viene al punto, tenemos una enemistad And then he gets to the point. We have enmity entre el cuerpo pecaminoso between the sinful body y la ley de Dios. and the law of God. And even the apostle Paul said, Y dijo aún el mismo apóstol Pablo there are things I don't want to do that sometimes I do. que hay cosas que yo no quiero hacer que a veces las hago. But it's because of that sinful nature in me. Pero pasa por esa naturaleza pecaminosa que hay en A mí. todos nosotros, And all of us, en algún momento, at some moment, caemos en un pecado. we fall into a sin. Es diferente caer en pecado Now it's different to fall into que sin practicar el pecado. than practicing sin. Por ejemplo, For example, usted puede ir un día y jugar baloncesto. you can go one day and play basketball. Eso no lo hace un baloncelista. That doesn't make you a basketball player. Pero si usted todos los días está jugando baloncesto, But if every day you go and play basketball, entonces es un baloncelista. then you are a basketball player. So someone who continually sins in an area Entonces alguien que de a continuo peque en alguna área practices sin. está practicando el pecado. You know what is God's law answer to that? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios en la ley para esto? La respuesta de Dios es quitarle el cuerpo. God's response is to take the body away, Quiere decir que usted se va a morir. meaning you die, O nosotros tenemos la posibilidad or we have the de possibility todas las generaciones of all de que generations venga Cristo antes de morir. that Christ comes back before we die. En ese caso, So in that case, usted no muere. you would not die. Y simplemente se lo digo porque estamos en las probabilidades. And I'm telling you simply because we have a probability, Quiere decir, su cuerpo será inmediatamente transformado meaning your body would immediately be in a transformed glorified body like Christ. a un cuerpo glorificado como el de Cristo, No sinful nature. que no tiene naturaleza Ever pecaminosa. again. Jamás, nunca más. Usted va a ser íntegro. So you will be Su integral espíritu, in your spirit, su alma, in your soul, su cuerpo in your van a body, estar en unidad, will be in unity, así como Cristo. like Christ. Usted no va a estar peleando con pecado. So you won't be fighting sin. Usted no está peleando contra usted mismo. You're not going to have to fight Usted no yourself tiene esa naturaleza pecaminosa. because you're no longer going to have that sinful nature. And those that die before Jesus comes, Y aquellos que sí mueran antes de que Jesús they regrese will get a glorified body. van a recibir su cuerpo But glorificado. those details are in 1 Corinthians 15, so that's next week. Pero esos detalles están en 1 de Corintios 15 y los vamos a ver la semana que viene. Y vemos que termina Pablo diciendo toda santificación. Podemos ver We see here how Paul says all sanctification, la conclusión. meaning the conclusion Es of que it, todo intento a ser santificado, is that every effort or attempt to be sanctified basado en el esfuerzo humano, es un fracaso. based on human effort is a failure. And right there, that's the basis of every religion. Y allí mismo esa es la base de toda religión. That is the basis of every person's mindset out there. Esa es la base de la mentalidad de toda persona allá afuera. Usted le dice a alguien, You say to someone, si tú fueras a morir hoy, ¿irías al cielo o al infierno? if you were to die today, would you go to heaven or to hell? Muchos de ustedes que han hecho esta pregunta o han evangelizado, Many of you who've asked this question when you've you have evangelized, heard people say, usted ha escuchado a personas decirle, I haven't killed anybody. yo no he matado a nadie. Bueno, David mató a sus miles y está en el cielo. Well, David killed thousands of people and he's in heaven. Entonces simplemente el no matar a alguien no es suficiente. So then just not killing someone is not enough. De hecho, David solamente mató a una persona. In fact, David only killed one person. Everybody else was in warfare. Los demás murieron producto de guerra. The only person he was responsible for his murder was Uriah. A la única persona por la cual es culpable de asesinato fue a Urias.
Y ese fue un hombre que él se enamoró de la esposa y lo mandó al ejército, y cuando fueran al lugar más fuerte lo sacó para que lo mataran. And that's a man, he fell in love with the man's wife, so he sent this guy out to war and commanded that he would be put in the front line, so when the war happened, he would be killed. But that's the Old Testament. Pero eso es Antiguo But Testamento. the point is that every human effort, Pero el punto, todo esfuerzo humano, every religion, toda religión, every person that says, I don't practice any religion, toda persona que diga yo no practico ninguna religión, they try to be right with God by doing something. tratan de estar bien ante Dios por medio del hacer algo. Pero delante de Dios nadie se podrá justificar. But before God, no one will be able to justify themselves. Por eso el regalo de la vida eterna de Jesucristo es el regalo más grande de toda la humanidad. Which is why the gift of Jesus Christ of eternal life is the greatest gift of all humanity. Amen. Amen. So all this leads us to chapter 8. Así que todo esto nos lleva al capítulo I 8. told you last week Les dije la semana pasada that of all the books of the New que Testament, de todos los libros del Nuevo Testamento, you ask many scholars, they would say that if I could only keep one, I would keep the book of Romans. usted le pregunta a muchos estudiosos si solamente me pudiera quedar con un solo libro, ellos le dirían me quedo entonces con el libro de Romanos. Y yo diría que en este libro, uno de los capítulos más lindos And I would say that in this book, one of the most beautiful es chapters el capítulo 8. is chapter 8. Es uno de los capítulos que más nos aplican, It's one of the chapters that most applies to que us, más nos ayudan. that most helps us. Chapter 8, verse 1. Capítulo 8, versículo 1. There is therefore now no condemnation Dice, y ahora no hay condenación to them who are in Christ Jesus, para los que están en Cristo Jesús, who walk not after the flesh, but after the Spirit. quien no caminó conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo has Jesús made us free from the law of sin and death. me ha librado de la ley del pecado y de la Si muerte. usted está en Cristo, So if you are in Christ, nadie lo puede condenar. nothing can condemn El you. diablo lo puede acusar, The devil can accuse pero you, usted sale inocente. but you will be declared innocent. Nadie lo puede condenar. No one can Nada condemn lo you. puede condenar. Nothing can Pero es condemn que you. en el pasado yo hice. Well, but in the past I did this. Eso fue antes de Cristo. That was before Christ. Después de Cristo. After Christ, Usted no, el diablo no lo puede condenar por lo que hizo antes. the devil cannot condemn you for whatever you did before. And even if you do something now, if you repent, Y aunque usted llegara a hacer algo ahora, si usted se arrepiente, the devil cannot condemn you of that either. el diablo tampoco le puede condenar a usted por eso. Porque Cristo lo perdona y lo justifica. Because Christ forgives you and he justifies you. Qué lindo, no solo nos salva, sino nos mantiene salvos. So that's beautiful. Not only does he save us, he keeps us saved. Mientras nosotros permanecemos en Él. As long as we remain in him. Dice que ahora hay una nueva ley. So now there's a new law, The law of the Spirit of life. que es la ley del Espíritu de En vida. otras palabras, a través del Espíritu Santo In other words, through the Holy hay una Spirit, ley de vida there's a law of life que nos hace libres that sets us de free la ley del pecado y de la muerte. from the law of sin and death. Porque Dios dio la ley a los judíos, Because God gave the law to the Jewish pero a people. través de los judíos de la ley no puede ser salvo. Déjeme But ver fuerte. through law, they cannot be saved. Déjeme pasar adelante. Let me just go forward here. Se frizó. But it froze. Es verdad. It's frozen. Es verdad. Battery. Oh, yeah, fix it. Maybe it came out. It just came out. See if we can put it back in. So, entonces vemos que lo que no pudo hacer la ley, Cristo lo hizo. So we see that what the law could not do, Christ did. Entonces, si usted es cristiano, So then if you're a Christian, no tiene ningún sentido que usted trate de revertir a ser judío. it doesn't make any sense for you to try to revert and become a Jew. It makes no sense to try to follow the law of the Old Testament. No tiene sentido que usted trate de seguir la ley del Antiguo Testamento. They couldn't do it. Ellos no lo pudieron hacer. We can't do it. Nosotros no podemos God hacerlo. opened the way through Christ Por lo que Dios nos abrió el camino a través de Cristo. for all of us Para todos to be nosotros. justified. Seamos justificados. Y de ahí continúa And from there he continues. y dice el versículo 9 al 11. And then verses 9 through 11 say,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. For you live not according to the flesh, but according to the Spirit, if the Spirit of God dwells in you. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. And if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of him. Muy importante. And that is very When you important. receive Jesus, Cuando usted recibe a you receive Jesús, the Spirit of God. usted recibe al He Espíritu is de with Dios. you and in you. Y Él está con usted y dentro de usted. El hecho de que alguien The fact that que someone le adivine el futuro who can divine your y future, usa la palabra Jesús, and they use the word pero la Jesus, persona nunca lo ha recibido como Salvador but that person has never received Jesus as Lord and y está Savior, operando a través de un espíritu de adivinación, and they're operating through a spirit of divination, no está hablando a través del Espíritu de Dios. that person is not speaking through the Spirit of God. So if you are Christ, the Spirit of God is in you. Entonces, si usted es de Cristo, el Espíritu de Dios está en usted. And that means verses 14 through 17 that we are children of God. Lo que significa, versículos 14 al 17, que somos hijos de Y Dios. dice el apóstol Pablo que la naturaleza está clamando por la manifestación de esos hijos de Dios. And Apostle Paul says that nature is crying out for the manifestation of those sons Hoy of God. muchos de los que están aquí salieron a evangelizar. Today, many people here went out to evangelize. Levante su mano los que salieron. Raise your hand if you went out to Amén, evangelize amén, today. Amen, amen. Hoy se celebró como el Día Internacional del Evangelismo. Today, we celebrated the International Day of Evangelism. Y muchos salieron. And so many people went out to Porque este evangelize. mundo tiene que recibir los hijos de Dios. This world must receive the children of God. The world is groaning for it. El mundo está gimiendo por esto. Bueno, y de ahí él continúa And from there, he continues. y habla acerca de lo que usted aprendió en el seminario de intercesión. And he speaks of what you learned in the seminar of Que el intercession. Espíritu escudriña el corazón, How the Spirit searches the heart. nos ayuda a interceder en nuestra debilidad And he helps us to intercede in our con weakness gemidos indecibles, through utterances that cannot be uttered. speaking in tongues. Hablar en lenguas. So you see the churches where people speak in tongues Entonces usted ve que en las iglesias donde las personas hablan en are lenguas the ones that grow the most, son los que más gimen, expand the los most, que más crecen, se expanden, the ones that take the kingdom of God. son los que toman el reino de Dios. Así que qué lindo estar en una iglesia donde estamos llenos del Espíritu. How wonderful to be in a church where we are filled with the Spirit. Y de aquí viene And then from here, versículo 31. we go to verse 31. And a lot of these verses are verses you should even memorize. Y muchos de estos son versículos que usted hasta debiera de memorizársela. ¿Qué pues diremos? What then shall we say? Es más, déjame leerle el 30 In primero. fact, let me read 30. A los que predestinó también llamó. More so, whom he predestined, these he also called. A los que llamó, a estos también justificó. Whom he called, these he also Y a los justified. que justificó también glorificó. And whom he justified, these he also El glorified. versículo 31. And then verse 31. ¿Qué pues diremos a esto? What then shall we say to these ¿Qué things? quieres que te diga? What do you want me to say? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can be against us? That's where it is. Romans 8:31. Ahí está, Romanos 8:31. Quizás usted lo ha citado, pero nunca se ha leído el capítulo 8 de Romano. Léaselo. Maybe you've cited this verse, but you haven't read all of Romans 8. Read it. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us, how shall he not with him give us freely all things? Y el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? And who can accuse the chosen of the Lord? Si Dios lo justifica, If God justifies ¿quién lo you, condenará? who can condemn you? Y dice, Cristo murió, también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. And then it says that Jesus died and also resurrected. He's at the right hand of the Father and he makes intercession for us. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? And then who can separate us from the love of Christ? Basically nothing. Básicamente nada puede. Tribulación, Not tribulation angustia, or anguish or persecution, hambre, hunger,
desnudez, nakedness, peligro dangers, o espada. or sword. Dice, en medio de todo esto, None of this. somos más que vencedores We are more than por conquerors medio de aquel que nos amó. through him who loved No us. importa de dónde usted vino, So it doesn't matter where you came doesn't from. matter what your background is, No importa cuál sea su doesn't trasfondo. matter your social status, No importa su estatus doesn't social. matter your financial status. No importa su estatus financiero. Usted es un vencedor en Cristo. You are an overcomer in El Christ. que quiere que usted piense que está derrotado es el The diablo. one who wants you to think that you are defeated is the devil. Y si usted no conoce esta palabra, usted se lo cree. And if you don't know the word, then you believe him. Porque a veces no se lo dice, manda a alguien de tu familia que te diga no sirves para nada. Because sometimes he won't tell you, but he'll send a family member to tell you you're Si worthless. usted es un esposo, nunca le diga a su esposa ni a sus hijos que no sirven para nada. If you're a husband, never tell your wife or your children that they're Si worthless. usted es una esposa, If you're a wife, nunca le diga a su esposo ni a sus hijos que no sirven para nada. never tell your husband or your children that they are You're worthless. going against what the Word of God is saying. Porque al hacer eso, usted está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Powering the kingdom of darkness against your family. Usted está empoderando el reino de las tinieblas en contra de su Es familia. que me enojé, crucifique la carne. And who sinned and crucify the flesh? If you got upset, well, then crucify your flesh and shut your mouth. Si usted se molestó por lo ocurrido, crucifíquese la carne y cállese la boca. Así que tenemos triunfo en Cristo Jesús. And we are triumphant in Christ Jesus. ¿Qué más puede hacer el diablo? What else can the devil do? No, tribulación. Oh, tribulation. ¿Te quitará el amor de Cristo? No. Well, will that remove the love of Christ? Es que me No. están persiguiendo. Oh, but I'm being persecuted. Will that remove the love of Christ? No. Pero eso le va a quitar el amor de Cristo, ¿no? Can a demonic principality do it? ¿Lo pudiera hacer un principado demoníaco? No. Tampoco. Nothing can do it. Nada lo puede hacer. Usted está segurito en la palma de la mano de Dios. You are secure in the palm of God's Cuando hand. estés en la tormenta, When you're in the storm, no mires las olas. don't look at the waves. Tienes que saber dónde estás descansando. You need to know where you are resting. Estás en la mano del Señor. You are in the hand of No the importa Lord. las leyes. So it doesn't matter what the No law matter what's going says. on in a country. No importa lo que esté pasando en el Doesn't matter what's país. going on anywhere. No importa lo que pase donde sea. You are in God's hands. Usted está en manos de Dios. You have the eternal perspective. Y usted tiene una perspectiva eterna. If you remain firm in Him, Que si usted se mantiene firme en Él, you will have a fabulous end. usted va a tener un final fabuloso. Tremendo. A Es wonderful más, end. muchos de los cristianos de los primeros In fact, many of the early en lo Christians, natural terminaron quemados, in vivos. the natural, they ended up burnt Pero en alive. el espiritual esa gente tuvieron un final glorioso. But in the spirit, they had a glorious end. Tienen una corona They have a por la crown eternidad. for all eternity. Y le voy a dar una revelación. And let me give you a Not revelation even part of the class. que no es ni parte de la clase. When Jesus died, Cuando Jesús murió, He died without any grace. Él murió sin nada de Y gracia. es lo que le digo, ninguna. Listen, none. En ese momento el Padre se apartó. At that moment, the Father withdrew. No hubo ni una gracia. So he didn't have any grace. Pero todo el que muere en Cristo, But everyone who dies in Christ, está la gracia de Dios sobre él. the grace of God comes upon them. Incluso los que mueren en otros países de mártires. Even those that die in other countries as Que martyrs. usted ve en las noticias, Like what you hear in the news happen, ellos no mueren solo. they don't die The alone. grace of God is there for them. La gracia de Dios viene a estar con Jesus ellos. alone died with no grace. Jesús sí murió solo sin gracia. A Esteban lo estaban apedreando. Stephen was being Ya lo stoned. estudiamos en el libro de los Hechos. We studied this in the book of Acts. ¿Y qué dijo? Estoy padre. And what did he say? Oh, Father, No dijo, veo los cielos abiertos. No, he said, I see the heavens open. Veo a Jesús. I see Voy Jesus. para allá. I'm going. Murió So he por la died, gracia de Dios. but with the grace of God. Amen. Amen. Ahora cambia el libro otro capítulo. Now the book changes in another Y chapter. estos 3 capítulos And these next 3 van a chapters contestar la pregunta de cuál es el estatus del judío.
answer the question as to what is the status of Jewish people. This is important for you to understand. Y esto es importante que usted lo entienda. Oh, I forgot this. You can take a picture if you want. Y esto se me pasó, pero si quiere tómele foto a eso. ¿Cuál es el estatus de Israel? What is the status of Israel? So I'm going to ask a few questions about Israel. Así que voy a hacer unas preguntas acerca de Israel, Because there is a lot of confusion. porque hay mucha confusión. But the Apostle Paul answers them. Pero el apóstol Pablo contesta. So let me go redemption of Israel. Vamos a mirar la redención de Israel. Capítulos 9 al 11. Chapters 9 through 11. Okay, so question. Pregunta. What is the state of the Jewish people today? ¿Cuál es el estado actual del pueblo judío hoy? All of these were equally valid from the time of Paul until today. Todo esto era válido desde el tiempo de Pablo hasta el día de hoy. How do you interpret that they rejected the Messiah? ¿Cómo interpreta usted el rechazo del Mesías? What happened to God's covenants and promises to Israel? ¿Y qué pasó con los pactos y las promesas de Dios para con Israel? Did God abandon the Jewish people? ¿Será que Dios abandonó al pueblo judío? Has the church replaced the Jewish people? ¿La iglesia ha sustituido al pueblo judío? And where are the Jews in God's plan of salvation? ¿Y dónde están los judíos en el plan de salvación de Dios? Bueno, usted ya sabe, Okay, so you already know, dado de que hay solamente 16 millones de judíos, since there's only 16 million Jewish people, de hecho, In fact. más de la mayoría viven en los Estados Unidos. the majority of them live in the United States. La segunda mayoría está en Israel. Then the second majority or group is in Israel. So Paul starts to answer this question. Así que Pablo empieza a contestar la pregunta. And the first thing is, he says, I love the Jewish people. Lo primero que dice, yo amo al pueblo judío. These are my brothers in the flesh. Estos son mis hermanos según la carne. Por eso los cristianos también aman al pueblo de Israel. This is why Christians also love the Jewish people. Dice, a ellos pertenecen. He says they belong, I La belong to him. adopción. And adoption belongs to Dios them. los adoptó a ellos primero. God adopted them first. Segundo, la gloria. Second, the glory. Dios manifestó su gloria en ellos. God manifested his glory in them. Thirdly, the covenant to Abraham. Tercero, el pacto con Abraham. Fourth, the law. Cuarto, la ley. The service to God. El servicio a Dios. And the promises. Y las promesas. The forefathers. Los padres. The prophets. Los profetas. The scriptures. Los patriarcas, los profetas, las escrituras. All of that is owed to the Jewish people. Todo eso lo tenemos gracias al pueblo judío. Dios se los dio a ellos. God gave that to them. No se lo dio a los Estados Unidos. He did not give it to the United States. No se lo dio a la China. He didn't give it to China. He gave it to the Jewish people. Se lo dio al pueblo judío. They have a privilege above all other nations. Ellos han tenido un privilegio por sobre todas las otras naciones. Y dice Pablo que están los patriarcas. And then Paul says that the Y forefathers, como si todo eso fuera poco, and as though that were not enough, a través de ellos vino Cristo. Christ came through them. So this is all that came through them. Entonces todo esto es lo que vino a través de ellos. So then he says, but who are the true Israelites? Pero entonces pregunta, ¿pero quiénes son los verdaderos israelitas? And then it said that Isaac had two sons. Isaac tuvo dos hijos. And Abraham also had sons. Abraham tuvo hijos. Pero uno fue de la promesa. One was the son of the promise. Y el otro vino por medios naturales. The other one came through natural means. Y él dice en el versículo 6 He says in verse del 6 capítulo 9. of chapter 9. No que las palabras de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Nor are they all children because they are the seed of Abraham, but in Isaac your seed shall be called. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son los hijos según la promesa son contados como descendientes. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. Y continúa comparando entonces a Jacob y a Esaú. Then he continues to compare Jacob and The Esau. same thing. Lo mismo. One was chosen, Uno fue el the escogido, other was not. el otro no.
So we see that there was one of a promise. Entonces vemos que uno de ellos era el de la promesa. Y él cuenta entonces que no todos los judíos rechazaron al Mesías. And then he says, not all Jewish people rejected the El Messiah. libro de los Hechos dice que aún de los sacerdotes del templo habían recibido a Jesús. The book of Acts says that even that there were some priests of the temple that had received And Jesus. then he says that even in the Old Testament, Y luego dice, aún en el Antiguo God Testamento, says that the Jewish people were rebellious Dios dice que el pueblo de Israel era rebelde. and that God will also receive the Gentiles. Y que Dios también iba a recibir a los gentiles. Y ese tiempo fue en el tiempo que vino Jesús, que quitó esa pared intermedia. And that happened in the time of Jesus when he removed that dividing wall. Y aquí llegó al punto. And so here's the point. ¿Por qué? Why? Si los gentiles no tenían nada de esto, If the Gentiles didn't have any of we this, didn't have any of that. nosotros no teníamos How nada de did eso. we get saved? ¿Cómo fue que nosotros llegamos a ser ¿Y salvos? cómo que los judíos tenían todo esto y las escrituras? And how is it that the Jewish people had everything, Y lo even the rechazaron. scriptures, but then they rejected And he it? says the answer is because they sought righteousness through the law, but not through faith. Y dice él que la respuesta es porque ellos buscaron la justicia a través de la ley y no a través de la fe. So that is the current state of the Jewish people. Y ese es el estado actual del pueblo judío. And so today, Israel, Así que hoy they Israel seek salvation by the law. buscan salvación a través de la ley. But they need Christ too. Pero ellos necesitan a Cristo también. Capítulo 10, versículo 4. Chapter 10, verse 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Y de ahí habla acerca de es por la fe. And from there he says it's by faith. Y llega al versículo 9. And then we get to verse 9. El tercer versículo The third verse que usted escucha desde este púlpito todas las semanas. that you hear from this pulpit every week. Por lo menos el que hace bien el llamado. At least the ones that do the calling correctly. And it says this. Dicen así. O hacen en la oración del pecador Or they incorporate it into the sinner's que prayer. si confiesas con tu boca That if you confess with your que mouth Jesús es el Señor that Jesus is Lord y creyeres en tu corazón and you believe it in your heart que Dios le levantó de los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo. you shall be saved. Amen. ¿Eh? That's why we bring the people to the front. Por eso hacemos pasar a las personas aquí adelante. That's why we say repeat out Y loud. por eso le decimos, repita en voz alta. Y por eso antes de que pasen les hablamos que Jesús murió por sus pecados y resucitó. And before they come up, we tell them that Jesus died for their sin and that he resurrected. Algunos se acuerdan que Jesús murió por los pecados, Some remember that Jesus died for their pero sins. se le olvida decir que resucitó. But then they forget to say, but he resurrected. A veces se le olvida decir que murió y que resucitó y solo cuentan un testimonio. And some people forget to say that Jesus died and resurrected and just tell us a A testimony. testimony is not the gospel. Pero un testimonio no es el evangelio. No tienen que confesar su testimonio. You don't have to confess your Tienen que testimony. confesar que Jesús murió y resucitó. You have to confess that Jesus died and that he Y resurrected. creerlo en tu corazón. And believe that in your heart. Y cuando hablas con la boca, And then when you speak it with es your una mouth, activación en el mundo espiritual. it's an activation in the spiritual And world. here is another revelation. Y esta es otra revelación. This is the pattern for everything in the spiritual realm. Este es el patrón para todo en el ámbito espiritual. Cuando yo le predico de algo, When I preach about la palabra something de Dios, from the Word of le God, predico de sanidad. when I preach about What healing, is the will of God about healing? ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de la sanidad? So faith comes into your heart. La fe viene a su corazón. Por eso el evangelio se predica, This is why the gospel is la preached. gente lo cree, People believe it. fe viene al corazón Faith comes to their heart. y ahora que usted lo tiene, And now that you have it, usted toma una acción. you take action. Usted lo cree. You believe it. Se le llama adelante y usted pasa. So we call you up and you come. Levanta sus manos. You lift up your Con hands. fe. With Usted faith. confiesa. You O alguien confess. ora y confiesa sobre usted Or someone prays for you and they que es confess it, sano. that they are healed. Y usted se sana.
and you are If healed. you want to receive the baptism of the Spirit, Si usted quisiera recibir el bautismo en el Espíritu, you have to believe there's a baptism in the Spirit. usted tiene que creer que hay un bautismo en el You believe Espíritu. if somebody teaches it to you according to Scripture. Usted lo cree cuando alguien se lo enseña conforme a las You Escrituras. believe it in your heart. Usted lo cree en su You corazón declare it. y usted lo declara. Father, I want to receive the baptism of the Spirit. Y dice, Padre, yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu. Somebody can pray over you. Alguien puede orar por Usted usted. lo activó. You activated it. Todo usted lo activa primero por la fe en su corazón So then you activate everything first by y la faith in your heart acción correspondiente. and then by corresponding Tiene action. que ver con confesarlo. That has to do with confessing Tiene que it. ver con una acción It has to do with que action usted tome that you take para que eso se manifieste en lo natural. so that then that would manifest in the natural. Así que de ahí vemos que está la ley versus la fe So there we see the law versus faith. y vemos que el pueblo de Israel iba tras la ley, And we see how the people of Israel would go after the pero law, nosotros el pueblo gentil no fuimos tras la ley, fuimos tras Cristo. but we, the Gentile people, didn't go after the law. We went after Christ. Because we didn't know the law. Porque nosotros no If conocíamos you la want to ley. get somebody saved, then you tell them, okay, start in the Old Testament. Si usted quiere que alguien sea salvo, usted no le dice empieza en el Antiguo Testamento. It's going to take a very, very, very long time. Porque si así lo hace, le va a tomar mucho Pero tiempo. usted le predica a Cristo y se salva enseguida. But if you preach Christ, they'll get saved right Y away. con el Espíritu de Dios entiende la Biblia. And then by the Spirit of God, they will understand the Bible. Y ahora llega al versículo 14 And then we get to verse 14. y dice, bueno, el versículo, empecemos en el 12. Well, let's start in verse 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaron. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Porque todo aquel que le invocar el nombre del Señor será salvo. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Now here comes the important question. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Usted fue salvo porque de repente usted dijo, yo necesito recibir a Jesús? Were you saved because you suddenly said, oh, I need to receive Jesus? All of a sudden nobody told you anything? ¿Es que pasó así de repente sin que nadie le dijera nada? Claro que no. Of course not. Versículo 14. Verse 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How then shall they call on him in whom they have not believed? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how shall they believe in him of whom they have not heard? ¿Y cómo oirán And how can they hear sin haber alguien que les predique? without a preacher? Levante su mano. Lift up your hands. Father, I pray today Padre, yo oro hoy that the words that your people have learned que las palabras que han aprendido tu pueblo about the power of the resurrection, acerca del poder de la about the resurrección, death of Jesus, acerca de la muerte de that you Jesús, use all of us que tú nos uses a todos to preach to others, para predicarle a to otros, declare to para others declararle a what otros Jesus has died lo que Jesús ha hecho and what he has won. y lo que Él ha ganado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Ve, esto no es de agarrar un micrófono. You see, this isn't about taking Pararse a en un microphone púlpito. and standing in a pulpit Yo no predico. and I can't preach it. That's not it. Eso no es así. Hay gente que se queja. Yo nunca predico. Some people complain, but I never get to preach. No, háblale a alguien. Estás predicando. Well, go talk to somebody. You're still preaching that Estás way. predicando. ¿Cómo van a creer si no han oído? How can they believe if they have not heard ¿Y it? cómo van a oír? Los ángeles no son los que anuncian el evangelio. Somos nosotros. And how can they hear? The angels don't come to announce the gospel. We do that. And from there he speaks about the blessings Y luego de allí él habla de las of bendiciones those that preach the gospel. para aquellos que predican el So evangelio. somebody has to preach. Entonces alguien tiene que Lo que nos predicarlo. volvemos tan religiosos. But we become so religious. ¿Qué usted tiene que le gusta? What do you have that you like? ¿Le gusta coser? You like to ¿Le sew? gusta un programa de televisión? You like a TV ¿Le show? gusta la moda? You like ¿Le fashion? gusta la ropa? You like ¿Le clothing? gusta casas? You like houses? Usted igualito como usted puede hablar naturalmente de algo así, Just like you could talk about any of those things in the natural, usted háblele a alguien de Cristo. just talk to somebody about Así Jesus. mismito. Just natural. No tiene que, tengo que interceder 3 horas. You don't have to say, wait, I have to intercede 3 hours for Tengo this.
que venir para que me imponga mano el apóstol. Wait, I have to come to apostle and lay hands on me. No, yo no vengo a orar por usted para que usted hable de cómo muebla la casa. You don't have to come so I can pray for you so you can talk about how you design your house. So you don't need any more impartation. Usted no necesita más You impartición already para know what hacerlo. you have to Ya do. usted sabe lo que tiene que hacer. So the Jewish people too need somebody to preach to them. Y el pueblo judío también necesita que alguien les predique. Entonces enseña, resumimos, So then we que summarize viene la salvación por la fe en Jesús. that salvation comes through faith in No Jesus. viene por la ley. It doesn't come through the law. It comes by believing and confessing. Viene al creer y al confesar. And people believe when they hear. Y la gente cree cuando lo oye. Faith comes by hearing. La fe es por el oír. People hear when someone preaches to them. Y la gente oye cuando alguien se lo predica. So that's your job. Entonces ese es el trabajo suyo. To preach to them. Predicarles. Okay. De ahí vemos que eso es para judío y gentil. So we see that this applies to both the Jew and the Y Gentile. Dios usa la salvación de los gentiles And how God uses the salvation of the to Gentiles provoke the Jews to jealousy. para provocar a los judíos a celos. A few weeks ago, Hace unas semanas, in one of the Sundays, uno de los domingos, some Jewish people came here to this platform vinieron unas personas judías a esta who plataforma, had been hostages. quienes fueron rehenes, Y nosotros oramos por ellos. and we prayed for them. Y ellos sintieron lo que nunca sintieron. And they felt what they had never felt, La presencia de Dios. the presence of God. ¿Y cómo nosotros tenemos más de Dios que ellos? Well, how come we have more of God than they do? Porque la puerta se llama Jesús. Because the door is called Jesus. Amén. Amen. And in chapter 11, Y entonces en el capítulo 11, Paul makes it clear. Pablo lo deja claro, God has not rejected his people. que Dios no ha rechazado a su pueblo. He has had a remnant throughout all of history. Que a lo largo de toda la historia Él ha tenido un remanente. Todos los primeros cristianos eran judíos. All of the early believers were Jewish. Hoy día se les llama mesiánicos. Today we would call them messianic. Christianity was a branch of Judaism, El cristianismo fue una rama del judaísmo, which is the messianic branch, que fue la rama mesiánica, which means that they received the Messiah. lo cual significa que ellos son los que recibieron al Mesías. So the Jewish people that received Christ usually call themselves messianic. Entonces las personas judías que han recibido a Cristo normalmente se llaman los mesiánicos. Pero usted que es gentil no se tiene que ahora tratar de hacerse judío mesiánico. But now that you're a Gentile, are you going to try to become a Jewish Messianic Gentile? No. No. Usted es igual de hijo de Dios que ellos. No, because you're the same. You're also a child of God just like they are. So God kept the remnant by grace. Entonces Dios guarda su remanente por gracia. And when the Jews rejected the message spread among the Gentiles. Y cuando los judíos rechazaron el mensaje entonces se esparció por los gentiles. Y ya le di las estadísticas And I already gave you de statistics qué tan exitoso ha sido el evangelio en el mundo y en el mundo gentil. of how successful the gospel has been in the world and particularly in the Gentile In world. fact, is anyone here have Jewish background? Es más, ¿alguien aquí es de ascendencia judía? Okay, we have A ver, one person. una persona, a ver, See? mire, mire. So, two people. Dos personas. Okay, great. Ok, qué bueno. So you see, there is a remnant. Entonces ve, hay un remanente. Even from the people of Israel. Aún tres, mire, aún We got de three. mire, son tres. 4. Míralo, son cuatro. Aleluya. Aleluya. Ahora todo el mundo es judío. Everybody's Jewish now. Todos somos hijos de Abraham por fe. We are all the children of Abraham by faith, though. Okay. So we see that the hardness of the Jews, the rejection of the Messiah, Entonces vemos que esa dureza de los judíos, ese rechazo al Mesías, caused the gospel to advance to the Gentile world. hizo que el evangelio avanzara al mundo gentil. Y ya vimos como Pablo fue por toda Asia. And we already saw how Paul went throughout all of Asia. En este libro él quería llegar a Roma porque quería llegar a España. And in this book, he wanted to go to Rome because he wanted to get to Spain. And then he gives an analogy Y entonces da una of analogía an olive tree. de un olivo. He says, let's say that Israel is an olive tree. Él dice, digamos que Israel es como un olivo. Those branches that rejected the Messiah, Esas ramas que rechazaron al the Mesías, people are like branches that are cut off.
Ese pueblo son como esas ramas que son cortadas. And we were a wild olive. Y nosotros que éramos un olivo salvaje, God, that we believed the Messiah nosotros que necesitamos al Mesías and we believed in him. y creímos en él, We were cut off of that wild tree nosotros fuimos cortados de aquel olivo salvaje and were inserted into that tree. y fuimos injertados en este otro árbol. Ahora nosotros somos parte de ese árbol. So now we are also a part of this Y tree. dice, mira la bondad de Dios, So he says, look at the goodness of que God. te sacó de ese árbol salvaje y te metió en el árbol del... That he took you out of that wild tree and he put you into his own tree. Pero mira la severidad de Dios, But then also look at the severity of que los God. que no creyeron los cortó y los desgajó. That those who would not believe, he cut off. Dice, pero si nosotros que éramos del olivo silvestre fuimos injertados, He says, but if we that were of that wild olive tree, if we were cut and inserted, si ellos se arrepienten, son vueltos a injertar en el mismo árbol que son de ellos. likewise, if they were to repent, they too will be inserted back into this olive tree that they were once a part of. And so Israel will be hardened. Entonces, Israel iba a ser endurecida. It will be hardened until the time of the Gentiles is fulfilled, Endurecida hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, que es parte de los últimos tiempos. which is a part of the end Van a times. estar endurecidos. They will be hardened. Son enemigos del evangelio. They are enemies of the gospel. No quiere decir que les tenga miedo ni que les predique, That doesn't mean that you're to be afraid of them or not preach to them, because this is in general. porque esto es sentido general. But when one of us comes with the Spirit of God, God can touch them. Porque cuando llegamos uno de nosotros a ellos con el Espíritu de Dios, Dios los puede tocar. Pero en el versículo 26 But then in verse 26, nos dice qué va a pasar con ellos. it tells us what's going to happen with them. Dice, y luego, bueno, el versículo 25. If we go to verse 25, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. and I don't want you to be ignorant concerning them until the time of the Gentiles has come. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. And so all of Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. So right now the Jews as a general are hardened to the gospel. Así que ahora, en sentido general, los judíos están endurecidos en contra del evangelio. We the Gentiles are being saved Nosotros los gentiles estamos siendo salvos until the number of Gentiles that are to be saved is fulfilled. hasta que el número de gentiles que vaya a ser salvos sea completado. And that number is completed in the Great Tribulation. Y ese número se completa en la gran And tribulación. Zechariah 12:10 Zacarías 12:10 says that Jesus, when he descends dice que cuando Jesús to descienda save Israel from the Antichrist army, para salvar a Israel del ejército del anticristo, dice que ellos verán al que traspasaron it says that they will see him whom they pierced, y que van a llorar como con la muerte de un primogénito. and that they will cry as they would over the death of a firstborn. In other words, all of the Jews that survived the time of the Great Tribulation, Es decir, que todos los judíos que sobrevivan ese tiempo de la gran tribulación, they will see Jesus come ellos van a ver a Jesús venir and all of them will be saved. y todos serán salvos. Eso es lo que va a ser, lo que va a suceder con el pueblo de Israel. That's what's going to happen with the people of Israel. Hoy día Today, no pueden cumplir la ley. they cannot fulfill the No law. hay templo para cumplir la ley. There's no temple to fulfill the There's law. no animal sacrifice. No hay sacrificios de There are animales. no priests. No hay They just sacerdotes. go to the synagogues. Solo van a la sinagoga. But the synagogue was not even a part of what was ordained in Scripture. Pero la sinagoga no fue ni parte de lo que estaba establecido en las escrituras. Eso lo tuvieron que establecer por otras razones. They established that for other Pero reasons later. técnicamente, But technically, ningún judío puede guardar el Antiguo Testamento no Jewish can fulfill the Old Testament porque no existe el templo. because the temple doesn't No exist. existe el culto que ellos tenían que cumplir.
the sacrifices that they had to present don't exist. And the reason it doesn't exist is because it's not needed after Christ. Y la razón por la cual no existe es porque después de Cristo ya eso no es necesario. But because they don't receive Christ, they still want to rebuild it. Pero porque ellos no han recibido a Cristo, ellos aún quieren reconstruir todo aquello. ¿Y se va a reconstruir? And will it be rebuilt? Sí, se va a reconstruir. Yes, it will be Y el rebuilt. anticristo, el que facilite eso, va a ser el anticristo. And the one who's going to facilitate all of that is the Antichrist. Uy. Ooh. Estamos hablando ya de historia futura, lo que está al pasar. We're talking about future history to come. And then he finishes by saying, Luego termina diciendo okay, so Israel is hardened. que Israel se ha endurecido, All Israel will be saved. pero toda Israel será salva. And then we see that the gifts and the calls of God are irrevocable. Y luego vemos que los dones y los llamados de Dios son irrevocables. Entonces, el llamado original de Dios So God's original calling no se cancela, is not canceled. se permanece. It remains. Incluso todos los dones de Dios en su vida son irrevocables. Even all of the gifts of God in your life are irrevocable. Dios no se los quita. God doesn't take them back Pero from you. eso sí, But se pueden dormir, they can become se dormant. pueden apagar. They can be turned off. Si usted no usa lo que Dios le da, If you don't use what God has given you, or if you are grieving the Spirit, o si usted contrista al or Espíritu, you're in rebellion against God, o si usted está en rebeldía en contra de it can Dios, affect the gifts of God in your life. eso sí puede afectar los dones de Dios que estén en su vida. But they're still in your life. Pero aún están en su Usted vida. puede tener un llamado a evangelista, You could have a calling as an pero evangelist. usted dice, yo me voy a hacer películas en Hollywood. But you say, I'm going to go to Hollywood and make movies. Ese llamado nunca se va. That calling is never going to leave Lo you. tiene toda su vida. You're going to have it all your life. Lo que si usted se va a hacer otra cosa, But if you go off and do something else no with va a dar it, el fruto de él. it's just not going to bear fruit unto him. Entonces, así que usemos los dones que Dios nos dio. So then let's use the gifts that God has given us. So the conclusion is that God subjected all to disobedience to have mercy on everybody. Entonces la conclusión es que Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. And finally, he ends the book Y finalmente concluye el libro by speaking about the fruit of being redeemed. hablando del fruto del redimido. This is the fruit that should be in your life. Este es el fruto que debe de estar en su vida. So it first says, present your body Primero dice, presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo. as a living sacrifice. Esta noche usted está presentando su cuerpo And tonight you are presenting your como body un sacrificio vivo. as a living sacrifice. I am sure 10 things wanted to take your time tonight. Estoy seguro que hubo 10 cosas que quisieron tomarle el tiempo a usted en esta noche. Que no quisieron que usted estuviera aquí. Things that didn't want you to come here. Mil y una cosa. Or 1,001 Pero usted dice, things. yo voy a presentar mi cuerpo. But you said, I'm going to present my Lo que body. usted sacó en esta hora y media, 2 horas, So what you're taking away from this hour and a half, 2 hours fue here más valioso que lo que usted hubiera podido estar haciendo. is more valuable than anything else you could have been doing now. So you're doing your part. Entonces usted al estar aquí está haciendo su I parte. present my body to God Presento mi cuerpo ante Dios as a living como sacrifice. sacrificio vivo. Fue un sacrificio, usted tuvo que manejar, pasar el tráfico, llegar acá. It was a sacrifice. You had to drive, you had to bear traffic to get here. Y segundo, renueva tu mente. And second, renew your mind. Eso es lo que usted está aquí, And that's what you're doing here. renovando la mente. You're renewing your mind. Entonces ahora dice que somos un cuerpo, And then it says then that we are a body and a body has many different members. y que un cuerpo tiene muchos miembros The diferentes. same thing, the body of Christ De igual manera el cuerpo de Cristo has many spiritual gifts. tiene muchos dones espirituales. And I'm not going to go into the gifts today, Y yo no voy a entrar en los dones hoy, but there are gifts of ministry, pero hay dones de there are ministerio, gifts of the Spirit, hay dones del espíritu and there are operational gifts. y hay dones operacionales. Así que no hay solamente 9 dones, hay So- muchos dones. It's not that there's only 9 gifts, there's many of them. Es más, hay hasta un don que se llama el don de mártir. There's even one called the gift of martyrdom. ¿Quién tiene el don de mártir? Who has the gift of martyrdom? Somebody said that's the gift you use only once. Alguien dijo, bueno, ese es el don que en todo caso va a usar una sola vez.
De ahí en fuera, él empieza a hablar de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. And then he starts to talk about how we should treat each other Con amor. with love. Y después cómo tratar con el resto de las personas. And then he talks about how we are to relate to No con others, venganza ni nada de eso. not with vengeance or anything like that. Y nos habla en el capítulo 13 And then he tells us in chapter 13 cómo nos lidiamos con la sociedad. how we're to deal with society, Submit to que authorities. nos debemos someter a las Governments autoridades, are servants of God. que los gobiernos son siervos de Dios, And they are there to get people that do evil. Evildoers. que están para aquellos que hacen lo malo. Parte de la función del gobierno es coger a los criminales. Part of a function of the government is to capture the criminals, Meterlos en la cárcel, los homicidas. put them into jail, the murderers. Y dice, son autoridad de parte de Dios y por eso llevan la espada. They are authorities from God, and that's why they wield a sword. A lot of people wonder, does a government have the authority to do capital punishment? Hay personas que se preguntan, ¿y será que el gobierno tiene la autoridad para poner la pena capital? If it is in the execution of justice, yes it does. Si lo están haciendo por ejecutar justicia, sí tienen esa autoridad. Si alguien mata a una persona If somebody murders another a person, sangre fría, premeditado, a cold-blooded, premeditated murder, ¿podría el gobierno efectuar la pena capital? can the government enact capital punishment? Bíblicamente, Biblically? sí, Yes. porque la espada no es para hacerle cosquilla a nadie. Because a sword is not to tickle people with it. La espada es un arma mortal. A sword is a mortal weapon. Dice, y por eso paga los impuestos. That's why he says, pay your taxes. Ya pasó abril 15. April 15th has passed. I hope we have every taxpayers over here. Espero que todos hayan cumplido con sus impuestos. Y al fin y al cabo resumen esto. And at the end, he summarizes it this way. La ley The law se cumple con andar en el amor de Dios. is fulfilled by walking in the love of God. Ya, no son That's it. 613 leyes. It's not 613 No son 1000 laws. cosas. It's not 1,000 If you things. walk in the love of God, Si usted camina en el amor de Dios, you will fulfill His law. usted cumple su ley. Amen. In chapter 14, Y capítulo 14 he talks about things that are gray areas. habla de las cosas que son las áreas grises. Dice, algunos dicen, yo no como esto, yo como lo otro. Some people say, well, I don't eat this, but I only eat Por that. motivos, digamos, religiosos. Let's say for religious reasons. Algunos dicen, yo guardo el día sábado. Some people say, well, I observe the Sabbath. Acuérdate, está hablando de judíos. Remember, he's talking to Jewish Dice, people. algunos guardan estas cosas. He says, well, some observe these other things. Y él dice, And he says, ya todo eso era una sombra. okay, all of that now is a shadow. Ya tú puedes comer lo que quieras. Now you can eat whatever you want to In the Old eat. Testament, there were things you shouldn't eat. En el Antiguo Testamento hay cosas que ellos no debían It comer was considered unclean. porque era considerado impuro. But the principle that you Inmundo. need to understand is this. Pero el principio que hay que entender en todo ello es esto. The principle of the weak brother. El principio del hermano débil, Quiere decir which means que si alguien dice, uy, eso es pecado, if someone's going to say, oh, that's a sin, y usted sabe que no es pecado, but you know it's not a sin, usted se lo puede explicar, you can explain it to pero them, no lo force a hacer algo but don't force them to do que something viole su conciencia. that goes against their conscience. And I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo. One day, it was for Christmas, Un día era una Navidad I had a nativity scene. y yo tenía un pesebre. Y vino alguien a mi casa Someone came to my house y lo vio and saw that. y dice, esos son ídolos. He said, those are idols. Eso no es ídolo. Those are not Es una idols. representación de la natividad. That's a representation of the nativity Pero scene. yo dije, yo voy a aplicar este principio. But then I said, I'm going to apply this Para principle no ofender a esta persona, so that this person doesn't get offended. yo se lo voy a quitar. I'm going to take it Lo voy a away. quitar. I'm just gonna Por take it el away hermano débil. because of the weak Porque el brother. hermano mayor, As the elder brother, no voy a hacer caer al hermano menor. I'm not going to make my younger brother fall. Y lo quité. I just put it away. Y después al otro día me llamó que qué mal se sentía que yo quité la natividad. Then the next day he called me. He said he felt so bad that I had taken away the nativity scene because of him. So there are things Ve, entonces hay that are cosas gray que areas, son áreas not grises, sinful.
No son cosas pecaminosas. For example, Otro ejemplo. if somebody had baseball as an idol, Si alguien tuviera el béisbol como un ídolo, that they only go to baseball games Sundays all the time, they're fans of it. que solamente se la pasan los domingos en los partidos de béisbol porque son fanáticos de eso. It was their idol. Aquello fue su ídolo. And they come to Christ. Y entonces esa persona viene a Cristo They completely leave that. y completamente abandona aquello. And one day you say, hey, let's go to see the baseball game. Pero un día usted le dice, uy, vamos a vernos un partido de béisbol. And they say, no, that's the Y devil. te dice, no, sos del diablo. El que usted vaya a ver un partido de béisbol, eso no es del diablo. No, if you go watch a baseball game, that's not of the devil. Su hermano débil, But he's your weaker no lo brother. invite a ver béisbol si de ahí caía. Well, then don't invite him to go watch a baseball game if you know it makes him fall. Pero usted puede disfrutar su juego de béisbol. You can enjoy your baseball game Eso no es pecado. because it's not a sin. La cosa es, no incite a su hermano cristiano a caer. The thing is, don't incite your brother to fall. And whatever you do, Y lo que sea que usted haga, do it by faith. hágalo por fe. Usted coma por fe. Eat by faith. Voy a comer puerco, cómalo por fe. I'm going to eat the pork. Eat it by faith. No, uy, no se Oh puede my comer God, puerco. you can't eat the pork. You can't do it. Ahora le voy a decir algo. Now I'm going to say something. Yo digo esto. I say this. Si Dios dijo no coma ciertas cosas, If God said don't eat certain things, there is some wisdom habrá sabiduría behind everything God does. detrás de todo lo que Dios hace. Yo no le estoy diciendo que no coma mariscos. By this, I am not telling you not to eat No le estoy shellfish. diciendo que no come langosta. I'm not saying you can't eat lobster. Porque eso es a usted, lo hace como usted quiere. Está libre. That's up to you. You do whatever you want. You're free in that area. Okay. And verse 10. Versículo 10. All of us will go before the judgment seat of Christ. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo And we are going to be judged y seremos juzgados by the intentions and motivations of our heart. por las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. No food is unclean. Ningún alimento es impuro. Usted puede comer cualquier cosa, lo bendice You can eat whatever you want, bless it, y se lo come con fe. and eat it by faith. Quizás eso no sea sabio. Maybe it's not wise for you to Comérselo. do it. Maybe it's not wise. Hay que usar su sabiduría. So you have to use your Pero wisdom, no por cuestión religiosa. but it's not a religious matter. One day, Un a día, group of us, but I was still dating my wife. cuando yo aún estaba de novio de mi A esposa, big group of us went to eat at a restaurant. fuimos un grupo grande a comer todos en un restaurante. Y fue el Viernes Santo. And it was Holy Friday, Good Friday. Y ese Viernes Santo, On that Good Friday, estamos pidiendo carne y todo eso. we were ordering meat and everything. Pero hay uno que nunca tiene nada que ver con Dios. Quiere pedir pescado. And there's this one person in the group who never wants anything to do with God, but on that day, he doesn't want to eat meat, so he wants fish. Porque es Viernes Santo. Because it was Good Friday. Ok. Ah, okay. Good luck to you. Bueno, bendiciones para usted. Ningún alimento es inmundo de punto de vista religioso. So no food is unclean from a religious point of view. Todo lo que haga, hágalo por la fe. Anything you're going to do it by faith. Pero no haga que su hermano caiga. But don't make your brother fall over it. Amén. Amen. Ok. Había en esos tiempos la carne de la carnicería salía de los ídolos. Back then, the meat that was bought would come from idol sacrifices. Things that were sacrificed to idols, then that meat was sold. Tomaban las carnes que se les sacrificaban a los ídolos y es lo que tomaban y luego vendían a las personas. So some would eat it. Entonces algunos se comían esa And carne. others would say, how can you eat that, Jackie? That was sacrificed to idols. Y otro decía, pero ¿cómo te vas a comer eso que se lo sacrificaron a un ídolo, Jackie? Dice, yo lo bendije. And Ya. I said, I just blessed it y pues Le dale. echaron una brujería y un coco, usted lo bendice y se lo toma. Pero there's a coconut and somebody did witchcraft to it. Well, bless the coconut and eat it. Pero Pablo dice, But Paul says, si el hermano te dijo eso, if your brother reacts like that di, and says that, ok, no me lo como. then say, oh, no, okay, I'm not going to eat it either. Por causa del hermano, But because of that que lo brother ve como pecado. who sees it as a sin. Ahora, si él se lo come, es pecado. Now, if he eats it anyway, then to him it is Porque sin. todo lo que no proviene de fe es pecado. Because anything that doesn't come from faith is sin. So that is the principle. Entonces, ese es el principio. Don't do it doubting.
No lo haga si usted está con dudas. Hágalo en fe. Do it in faith. Ok. Bien. Entonces, el servicio cristiano, So then, Christian service, nuestro ejemplo fue Cristo, our example was que Christ, sirvió a todos. who served everyone. Él fue siervo de todos los judíos He was a servant of all the Jewish people, y vino para que nosotros los gentiles glorifiquemos a Dios. and he came so that we, the Gentiles, would glorify God. Y finalmente, And then el finally, apóstol Pablo termina la carta Apostle Paul finishes the letter hablando de su apostolado. talking about his I am apostleship. an apostle to the Él Gentiles. dice, yo soy apóstol a los So I'm gentiles. coming to you guys. Así que vengo a And he ustedes. says, but first I'm going to go to Jerusalem Dice, pero primero voy a Jerusalén and I'm going to bring an offering. y voy a llevar una ofrenda. Because they knew there were hard times in Jerusalem. Porque sabía que en Jerusalén estaban pasando momentos And difíciles. wherever he would travel, Y a donde sea que él they viajaba, would receive an offering recibían una to ofrenda take to the saints in Jerusalem. para llevarle a los santos en Así Jerusalén. que el principio de dar y de ofrendar So then the principle of giving offerings, ha sido una parte integral has been an integral part de lo que es la manifestación del reino de Dios, of the manifestation of the kingdom of de lo God, que es la iglesia, of what the church desde el is principio. from the beginning. El sembrar Sowing es parte de lo que nosotros hacemos is a part of what we do para este ministerio for this y ministry, más importante, and more para importantly, entrenar personas, to train people, porque cómo oirán because how will they si nadie hear les predica. if no one preaches? Y yo le pongo otro versículo. And I'd give you another verse, Este le voy a añadir aquí. and I'm going to add this illustration. ¿Y cómo predicarán si nadie les enseña el evangelio? And how can ¿Cómo they predicando? preach if no one teaches them the gospel and how to preach? That's why you come and be prepared. Por eso es que usted viene para ser preparado. And then God can use you Y mightily. entonces Dios le podrá usar a usted poderosamente. Y antes de terminar, And before we finish, Pablo en el capítulo 16 Paul in chapter 16 saluda a más gente que en cualquiera de sus otras cartas. greets more people than he does in any of his other letters. This was not a church that he founded. Esta no fue una iglesia que él He estableció, went to visit it. sino una que él fue a But visitar. there's enough people that he knows in Rome Pero en Roma hay suficientes personas que él conocía that he wants to, by greeting them, make that connection. que al saludarlos él quería conectarse con ellos. He speaks to 9 women. Y así él le habla a 9 mujeres. Among them, a woman called Junia, Entre ellas, una mujer llamada Junia, who was an apostle. quien fue apóstol. Mira que eso ha sido una polémica en la historia de la iglesia. Look at how that has been controversial in part of the history of the Han church. querido decir que Junia es un hombre, They have tried to say that Junia was a man, pero encuentran que no, que Junia es nombre de mujer. but it's been demonstrated that no, Junia is a female name. Y todos los más estudiosos han llegado a la conclusión, Junia fue una mujer apóstol. And scholars have come to the conclusion that Junia was in fact a female Las apostle. mujeres dicen, And the women say, amen. y de ahí él habló a muchas personas. And from there he spoke to many other people. Y lo último es, él tuvo un asistente. And lastly, he had an assistant. Él dictó esta carta. And he dictated this This card. is a way that he Letter. would write many of his letters. Y así él escribía muchas de sus cartas. He didn't write them all himself. Él no todas las escribió a mano, He dictated it to someone who would write it for him. sino que se las dictaba a otro quien la escribía. Y este se llamó el hermano Tercio. And this was Brother Tertius. ¿Por qué? Porque segundo parece que no estaba y tuvo que ir al tercero. Why? Because apparently Secundus wasn't there, so he had to go to Tertius. El tercero se convirtió. So the third one was the one that was saved. I lost a student. Se me fue el estudiante. Perdió un estudiante de la risa. I lost a student. Ok, so esta noche So then tonight, yo quiero orar por ustedes un momento. I'd like to pray for you for a moment, Porque dice, cuán hermoso because he says how los beautiful pies que llevan las buenas nuevas. are the feet of those that carry the gospel of Pero good antes de news. hacerlo, But before we do como that, siempre hacemos, as we always do, vamos a traer la ofrenda esta noche. let us bring an offering Usted tonight. tiene sus diezmos, If you have your puede tithes, traer esta noche. you can bring them tonight. You can use this code. Puede usar este código. You can use KJM Miami Puede enviar la palabra to KJM Miami 77977. al I 77977. always find the scan to be the easiest way. A mí siempre me parece que escanear
el código QR es la manera más fácil. Y cuando usted siembra, And when you sow, usted sabe ya you already know que usted está avanzando el evangelio that you're advancing the kingdom. de todo lo que se hace en esta casa. Of everything that we do in this house, Se lleva el evangelio. Hay orfanatos para niños. we carry the gospel. We have orphanages for Se lleva a las children. naciones. We take it to the Se nations. entrenan líderes. We train Se leaders. está levantando la iglesia en el mundo entero. We're raising up a church around the whole Se están world. salvando personas. And people are being Y saved. siempre y cuando usted vea una buena tierra como esta, And as long as you see good ground like this one is, tome oportunidad de poner su semilla. take the opportunity and put your seed in there. No todo lugar usted va a encontrar clases como esta. You're not going to find classes like these everywhere. You're going to find maybe classes, but there's no revelation. Quizás usted encuentra que sí hay clases, pero que no hay There is revelación, no activation. que no hay O activación. hasta le diría, no, eso de las lenguas, pero eso fue para los apóstoles. Or in some they say, yeah, there was tongues, but that was back only for the Aquí apostles. nosotros le decimos, abra su boca y reciba. And here we say, just open your mouth and Usted receive it. empieza a orar en el Espíritu. And you start to pray in the Spirit. Así que prepare su ofrenda en este día. So prepare your offering today, Usted está sembrando en lo que es la educación, and you're sowing into education. que yo diría que esta es una de las tierras más fructíferas. And I would say this is one of the most fruitful grounds. Because when you sow into education, Porque cuando usted siembra en la educación, it's sowing into something that is multiplying. esto es sembrar en algo que se multiplica. Things that I knew, now all of you know. Las cosas que yo sabía, ahora todos ustedes las saben. And it just took you a little bit of your time. Pero a usted le tomó solo un poquito de tiempo aprenderlo. Se multiplicó. It multiplied. Así que levante ahí su mano, So, levante su ofrenda. lift up your hand, lift up your Padre, offering. gracias te damos por tu pueblo. Father, thank you for your people. Bendecimos su vida. We bless their lives. Bendecimos su ofrenda. We bless their offerings. Pedimos, Padre, multiplicación. Father, we pray for Even multiplication. as they sow in a ministry of multiplication, Según ellos siembran en un ministerio de let that multiplicación, multiplication come to their que lives. esa multiplicación venga a sus vidas. Even as the early church did it, Así como hizo la iglesia primitiva, so we do today. igual hacemos And nosotros we hoy. bring our Y offerings traemos nuestras Use ofrendas. them, Lord, Úsala, for the Señor, spreading of this gospel. para la expansión del Evangelio. And bless your people Y bendice a tu pueblo that they might continue to have seed para que sigan teniendo to semilla continue to sow. para seguir sembrando. I declare expansion of your life Declaro expansión sobre sus vidas. in Jesus' name. En el nombre de Amen. Jesús. Amén. Amen. Amén. Pasen los sugieres. Ushers, receive the offering. Si tiene todavía su sobre, levante su mano. If you have your envelope, would you lift up your hands? Si no, póngase de pie un momento. Please stand. Empiece a orar en lengua usted. Pray in tongues. El Espíritu nos ayuda. The Spirit helps Nos us. ayuda a orar la perfecta voluntad de Dios. He helps us to pray the perfect will of God. Lord, I pray that you would give each person here Señor, yo oro que tú le des a cada persona aquí a prayer in the Spirit una oración en el that Espíritu, is your perfect will que es su voluntad for perfecta them right now. para ellos ahora mismo. Empieza a desatar esa oración. Start to release that prayer. Shimara karamare toro malere. Rikamaraya toro maya shakara maraya koro matere. Ria karamaraya koro mare ketere. Le karamaraya shoro mayetere. Ia karamaya toro mare keria maya shotoro mai kesere. Hare maya shomayetere amaraya shoko mayetere. Ria karamaya toro mayetere amaraya shoro. Ri karamaraya toro ro marere shere. Cuán hermoso sobre los montes. How beautiful upon the Los hills pies de aquellos the feet of those que anuncian las buenas nuevas, that announce the gospel of las peace, nuevas de salvación. the gospel, the news of Father, I salvation. pray Oro, Padre, everybody that is here today, toda persona que está aquí hoy, that this word that they heard que esta palabra que han oído will bring an activation traiga una activación for them to speak your gospel para que ellos hablen tu evangelio with knowledge,
con with conocimiento, revelation con of revelación what is your de gospel. lo que es tu evangelio. Father, right now, Padre, ahora I mismo pray that they go yo oro que vayan into this world, a este mundo, into their home, a su casa, into their job, a su empleo, into their community, a su comunidad, and you have divine appointments, y que tengas tus citas divinas, divine encounter encuentros para divinos cada uno de ellos, for Señor. every one of them, Lord. Padre, cualquier persona, Father, any person, hay gente afuera there's people que out there tienen necesidad who have de oír una needs palabra de esperanza. to hear a word of Yo hope. te pido, Señor, And I ask que you, Lord, pongas una palabra, that you would put a la word, palabra de a salvación word of en salvation nuestras bocas, in our en el mouths. nombre de Jesús. In the name of Señor, Jesus. actívanos hoy, Lord, activate us today. actívanos en esa gracia Activate us in that para grace llevar a otros to lead a los others pies de Cristo, to the feet of para ver Christ, tu poder, to see your tus power, milagros, your miracles, mientras hablamos tu palabra as we speak your a todas word las personas. to all people. Y Señor, en esta noche, And Lord, a tonight, toda persona to every que está person bajo un espíritu de condenación, under a spirit of that the condemnation, enemy has put a spirit of condemnation, que el enemigo ha puesto un espíritu de I take condenación. authority now, Yo tomo autoridad and I ahora declare in the name of Jesus y declaro en el nombre that de it Jesús leaves your life. que se va de sus In the vidas name of Jesus, en el nombre de all Jesús. condemnation Toda condenación goes right now. se va ahora. Condemnation for your past, Condenación del it pasado goes right now. se va ahora. Sé libre ahora Be free of it de now, toda opresión of all del oppression, reino de las of tinieblas the kingdom of por darkness, condenación because of de tu condemnation pasado. from your Es past. arrancado de tu vida, It's uprooted from your life. desarraigado It's en uprooted el nombre de Jesús. in the name of Se ha Jesus. ido It's y gone. ahora ordenamos And now we que toda command condenación that all de condemnation las tinieblas, from todo darkness, espíritu demoníaco every demonic trayendo spirit, esa condenación, bringing that se va de tu condemnation, vida would leave your en el life nombre de Jesús. in the name of We Jesus. declare tonight, Declaramos en esta declare noche conmigo, and declare this with me. no hay condenación There is no para condemnation mí for me que estoy en Cristo Jesús, who are in Christ Jesus, que camino según el Espíritu who walks according to the Spirit y no según la and carne. not according to the Señor, flesh. gracias Lord, thank por you perdonarme. for forgiving me, Gracias Thank you por liberarme. for delivering No me. soy esclavo I am not a ni slave del pecado, of sin ni de la muerte, or of death ni de las or tinieblas. of darkness. Soy hijo, hija de I am a Dios. son or a daughter of God. Esta noche te Tonight, doy la gloria, I give you te doy glory. la honra, I give you te doy la honor. alabanza. I give you praise. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Sello esta oración I seal this en prayer el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, Amen. Amen. Dios le bendiga. God bless you. Le recordamos, We remind you, los que quieran este jueves, no, el próximo, not this Thursday, but next Thursday, va a haber clase de intercesión, de oración. we're going to have a prayer and intercession class. So if you're in the prayer ministry, Si usted está en el ministerio de feel free oración, to come to that siéntase libre a venir a esto and get ready for the school of the y Spirit. prepárese para la escuela del Espíritu. Amen. Amén. God bless you. We'll see you Dios le next bendiga. Tuesday. Nos vemos el próximo martes.